Alguna vez me he cuestionado tanto sobre la vida misma, el sentido que tiene, pero más que nada sobre todas esas cosas que día a día me han llegado incluso a consumir emocionalmente. Una de ellas ha sido, ¿qué es la felicidad? Una pregunta que inclusive he llegado a buscar de forma interminable para lograr comprender lo que realmente significa. Pero, ante tal búsqueda, me he llegado a dar cuenta de lo difícil que llega a ser darle un significado a este concepto. Claro, viéndolo desde la perspectiva sencilla, diría que cuando me siento feliz es porque me fue bien en un día determinado, o las veces que me siento feliz porque llegué a comprar algo en lo que estaba ahorrando para que llegara ese preciado día. Pero, ¿nuestra felicidad depende de lo material? Claro que cualquier persona dará una respuesta diferente dependiendo de sus vivencias. Y como llegué a mencionar en un rato, cada persona tiene su propia interpretación sobre la felicidad. Por supuesto, en cada interpretación, algunos dirán que la felicidad depende de algo, pero dentro de todas estas interpretaciones llega mi pregunta: ¿acaso la felicidad es la meta final de nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante la felicidad? Es claro incluso mencionar que la felicidad es un pináculo en la vida, el motivo del que sigamos viviendo, refiriéndome, claro, a las motivaciones, lograr metas, sentir esa satisfacción del avance que logramos día con día, el reflejo, la sensación de que cada día hacemos una diferencia hacia nosotros, pero sin la felicidad verdadera, refiriéndome a motivaciones, deseos, metas o satisfacciones, ¿se puede realmente vivir? Una pregunta algo difícil para una respuesta complicada. Pues bien, la felicidad la comprendo como la razón o la manera trascendental de vivir plena y pacíficamente ante la vida, la forma no idónea sobre uno mismo de redescubrirse ante la vida. Pero, ¿por qué racional? La respuesta es porque la racionalidad nos hace humanos. Esta solo fue mi interpretación de la felicidad, aunque en tiempos anteriores a la tecnología y mucho antes del posmodernismo, algunos filósofos dieron su propia interpretación sobre la felicidad. Por ejemplo, para Platón la felicidad significaba la razón de la virtud, desarrollar virtudes en las cuales uno como ser humano aprende del uno mismo, significando de la búsqueda insaciable sobre mis fortalezas, entre ellas la sabiduría, la valentía o la justicia. En específico, Platón describía la justicia como el hecho de hacer lo que corresponde, significando así que cada persona hará lo que le corresponda en su obligación. Pero, ¿acaso la obligación significa ser feliz? Platón mencionaba, por supuesto, en el ámbito de la polis, que si no realizaba lo que le correspondía como ciudadano, no eras feliz. Esto ya que para Platón era muy importante que uno se dejara influenciar sobre lo político y fundamentalmente lo social, ya que esto permitía un mundo mucho mejor. Para comprender esto es si una persona que aún así sigue haciendo lo que le corresponde es más feliz que los demás. ¿Por qué influenciarme en lo político me trae la felicidad? Incluso si uno se mete en temas de lo político, se dará cuenta en algunos casos la catástrofe en que la polis de hoy en día se ha convertido. Hay personas que a pesar de hacer lo que le corresponde siguen siendo infelices. Hay padres que, a pesar de una vida plena, hacen su papel de madre o padre y aún así, algunos no se sienten felices y solo viven en la falacia moral ante la sociedad que nos dicta sobre seguir un régimen que ésta misma ha creado. Sin embargo, Aristóteles mencionaba que la felicidad era algo referente de la sabiduría en cada persona, ya que esta misma le daba un entendimiento mucho mayor ante lo que es la felicidad, pero se refería específicamente con la palabra pronesis, que literalmente significaba prudencia. Decía que nuestra felicidad depende de la individualidad
hacer las cosas con raciocinio. Significa el vivir una vida sin carencias o excesos, ya que una vida en la cual existe únicamente carencias exhibe principalmente en sentir la necesidad de algo más. Un ejemplo claro es como muchas personas que viven con esas carencias dirán en algunos casos, si tuviera eso sería más feliz. Pero a pesar de que es cierto ante el concepto de la prudencia, cabe decir que inclusive si se le da a una persona que ha vivido con muchas carencias, ese algo que le falta, esta misma va a vivir en el exceso. E inclusive muchas de estas personas al final terminan debiendo más de lo que a lo mejor no debían, debido a que realmente, de manera prudente, no sabían cómo manejar tanto lujo. La prudencia es la forma en que uno debe vivir, y a lo mejor Aristóteles tenía razón de cómo uno debe vivir. La vida no solo depende de eso, sino más bien de un concepto efímero ante la trascendencia humana. Por otra parte, Epicuro entendía que el conocimiento y la sabiduría era el puente que llevaba hacia el placer, viendo al conocimiento y la sabiduría de forma importante, pero únicamente usados como medios para lograr obtener la felicidad. Para Epicuro, la felicidad es placer, serenidad, un estado en el que no hay perturbaciones del alma ni dolor alguno, ya que no se necesita ser sabio o tener mucho conocimiento para ser realmente feliz. Pero, ¿acaso la sabiduría y el conocimiento no son buenos? ¿La felicidad significa que solo sea un concepto simple? ¿Y por qué si es simple este concepto sigue siendo complicado comprenderlo hoy en día? ¿Por qué en la sociedad el hecho de que uno viva pleno, tranquilo y de alguna forma comparta esa compañía con sus seres más cercanos, lo miran de forma banal? Epicuro pensaba que la felicidad es solo vivir pleno, realmente sin pensar más trascendental, sin verla de una forma complicada, ya que esta misma no depende de la sabiduría o el conocimiento, sino del acto de la hora, del hoy, del sentir sencillamente de forma tranquila. Pero, ¿esto no significa intentar como vivir de lo material? Ya que claro, el vivir pleno significa no vivir con carencias, pero estas mismas carencias significan el hecho de que intentemos verlo como la dependencia de no ser infelices. Para Séneca, por su parte, veía la felicidad en la forma o manera en que enfrentamos algunas cosas importantes de la vida. Una de ellas es, por ejemplo, el temor a la muerte o la forma de ver el destino, ya que estos conceptos los vemos como algo terrible. Pero, ¿por qué la humanidad teme a la muerte? ¿Acaso no deberíamos de ver a la muerte como vemos recibir a la vida? ¿O estas mismas no significan el ciclo final del todo? Tal vez, y solo tal vez nos acepta, ya que el hecho de que uno conforme avanza y conoce a mucha gente, de esta misma, uno se va encariñando. Es como aquella frase donde se dice que la moneda del amor es la tristeza, de vivir ante el recuerdo de la vivencia de aquella persona que estuvo en vida. Igual, y sea que esta misma le temamos solo y sencillamente porque en realidad, y solo tal vez, nadie sepa si volveremos a encontrarnos con aquellos con los que nos acompañaron en nuestra vida. Además, también mencionaba Séneca que la importancia del dinero se involucra únicamente en la forma de verla como el puente que nos ayuda a nosotros y a los que nos rodean, sin verla como una meta en la vida misma. Aunque, ¿por qué en la actualidad vemos al dinero como la meta? ¿Por qué incluso a mí se me ha enseñado que el dinero lo es todo? Entiendo y comprendo que esta te da a conocer muchas cosas y te permite vivir en plena tranquilidad y paz, ya que la carencia de esta provoca que, por ejemplo, viva en el hecho de que a lo mejor tengo que preocuparme por pagar la comida o la residencia donde vivo, ya que si no lo pago estaré en la intranquilidad de juntar ese dinero para vivir tranquilamente. Pero, ¿esto no significa sobrevivir en lugar de vivir?
El detalle de que menciono esto es debido a que incluso en los tiempos de hoy en día, lo que nos impone la sociedad es el hecho de tener éxito o fama. Pero, ¿eso es realmente la felicidad? Si no dejo una huella en este mundo, ¿significa que no soy realmente feliz? ¿Por qué el éxito ahora tiene que ser la meta y no el camino ante la trascendencia? ¿Por qué si la fama es el hecho de que me conozca todo el mundo, no estaría entrando en la perturbación o lo contrario de la tranquilidad? ¿Por qué la fortuna lo vemos como la suerte? Séneca decía que esta misma la veamos de manera neutral. Y como dice aquella frase célebre, la vida es como una montaña rusa. A veces se está arriba y otras veces se está abajo, ya que esta misma fortuna nos puede llegar y ayudarnos en momentos complicados, pero habrá ocasiones donde incluso puede traicionarnos al día siguiente. Immanuel Kant, él explicaba que la felicidad tenía un problema, y este era que es muy difícil de darle un significado, ya que en algunos casos la felicidad está involucrada más en el pacifismo, mientras que para muchos otros es la forma satisfactoria ante los retos que la vida misma le pone. Sin embargo, para Kant es un fin, cuya posibilidad descansa en condiciones que solo pueden ser esperadas de la naturaleza. Expresaba que la felicidad no era el fin, sino el deber. De una forma, merecemos la felicidad haciendo nuestro deber. No obstante, hoy en día, ¿debemos buscar la felicidad o queremos buscar la felicidad? ¿Por qué es tan complejo el hecho de poder definir la felicidad? Porque el hecho de que cada persona le dé su propia interpretación no está mal, ya que esta misma puede definirla de forma diferente debido a su experiencia. Schopenhauer atribuía la felicidad con carácter negativo. Esto es así porque, según este filósofo, lo único que realmente existe en el mundo es el dolor y el sufrimiento. Ambos son la constante de toda la vida, y si su interrupción es comúnmente identificada con la felicidad, debido a que la esencia misma de todo el mundo es la voluntad, ya que esta misma es el motor que ha impulsado el descubrimiento y el avance que hoy en día conocemos. Pero la manera en que vemos y conocemos al mundo es solo el espejismo de la verdadera esencia de la voluntad. Esto debido a que el mundo solo oscila en un sentir entre el sufrimiento y el aburrimiento, de lo cual, para lograr salir de este bucle sin fin, es necesario vivir sin la perturbación, de alguna forma trascendentalmente extremista, donde ni el deseo o la satisfacción estén involucrados en la vida, sino más bien viviendo en la nada completa. Mas sin embargo, para Nietzsche mencionaba que el concepto del nihilismo para el ser humano nos dejaría completamente en la destrucción moral y mental, pero más importante en la destrucción del alma, debido a que no se puede vivir sin el deseo. Nietzsche creía que había que revalorar la vida, tomando no solo lo bueno de esta, sino también lo malo. Comprender que la vida es parte de una singularidad donde el dolor y la alegría son parte de la misma y no solo debe vivirse completamente en una de las dos singularidades. Nietzsche asimilaba que más allá de la vida no había algo, y por ello el presente que uno vive era la forma más valiosa que la humanidad tiene. Hay que entender principalmente que la felicidad es un concepto que puede poseer diferentes definiciones, pero esto se relaciona principalmente de la vivencia en cada persona, la experiencia que estaba adquiriendo conforme uno crece, pero sobre todo el tipo de contexto que cada humano maneja, ya que como dijo Immanuel Kant, el problema de la felicidad es que esta no tiene una definición absoluta, pero no significa que le tengamos que dar una. Si tan solo hoy en día reflexionáramos sobre la importancia de la felicidad y realmente nos diéramos cuenta de que ésta siglo con siglo pareciese perder de alguna forma el sentido que algunos pensadores le dieron, tal vez, y solo tal vez, muchos problemas sociales que hoy en día
a muchas personas les hace sufrir por ello, tal vez no sería parte del auge actual. Muchas gracias por ver este video. Si quieres dar tu opinión, colócala en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima.